¿Cómo están? Llegamos al tercer domingo de Pascua del año A o del ciclo A. Y tendremos la experiencia de caminar con los discípulos de Maús por ese camino y preguntarnos como ellos. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? El texto de hoy nos pone delante el misterio de la conversión de estos discípulos, que es conversión de la tristeza a la alegría, de la oscuridad a la fe, de la soledad a la vida comunitaria. A veces pensamos que la conversión únicamente tiene su aspecto doloroso, desprenderse, renunciar a cosas. Sin embargo, estos dos discípulos nos muestran y nos enseñan que la conversión es ante todo fuente de alegría, de esperanza y de amor. Y que siempre es obra y resultado del encuentro con Cristo resucitado. Pero como siempre comencemos rezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos, Señor, despierta nuestro corazón, levanta nuestra mirada, para que podamos descubrir que eres tú quien estás en nuestra vida y caminas con nosotros. Señor, que cada día que empieza, que en cada circunstancia que tenemos que vivir, podamos oír tu voz y escuchar lo que le dijiste a ellos. ¿De qué discutís en cuanto van de camino? Amén. Como siempre, esta es la parte en que yo desaparezco porque se hace presente la palabra de Dios. El primer texto es tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y recuerden que en Pascua la primera lectura es del libro de los Hechos y no del Antiguo Testamento. Hechos 2. No era posible que la muerte tuviera dominio sobre él. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizado por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirle con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús,
Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Muchas gracias, Noemí. El libro de los Hechos es claro. Pedro, citando el Salmo 15, manifiesta a los judíos que habían solicitado la muerte de Jesús, que Jesús resucitó y que ha enviado al Espíritu Santo. Así la victoria de Jesús es un gran beneficio para nosotros. Jesús resucitado nos traslada de la tristeza a la alegría, de la desesperación a la esperanza, del aislamiento a la comunión, igual que a los discípulos de Emaús. La segunda lectura es tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 1. Ustedes fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. Sonia, por favor, compartinos esta lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer excepción de persona juzga a cada uno según sus obras, viva en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, del Cordero sin mancha y sin defecto, predestinados antes de la creación del mundo y manifestando en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Este texto se encuentra dominado por la esperanza. Es Cristo, palabra eterna y viva de Dios que permanece para siempre, el que nos liberó y nos hizo renacer a una vida nueva. Y por eso en Cristo está nuestra esperanza. El Evangelio es tomado de Lucas. Lo reconocieron al partir el pan. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes
lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Palabra del Señor. Algunas cositas que aclarar en torno a este lindo evangelio. Lo primero: luego del episodio de la visita de Pedro a las mujeres al sepulcro, Lucas añade 3 relatos de apariciones de Jesús. El primero es que se aparece a Simón, versículo 34. Luego a los discípulos de Maús, es lo que acabamos de recién, a Simón y a los discípulos de Maús. Y por último, a los 11 y a otros discípulos reunidos en Jerusalén. Como les adelanté, leeremos la aparición a los discípulos de Maús, que cuenta que también se le apareció a Simón. Hay varios temas teológicos típicos de Lucas. El primero es el camino. Los discípulos van de camino a Emaús y el mismo Jesús se pone a caminar con ellos. Y la expresión en o por el camino reaparecen 2 veces más, en los versículos 32 y 35. El camino es el marco geográfico donde Jesús instruye a los discípulos sobre el significado de las Escrituras. Y recordemos que esta instrucción sucede sobre el camino que conduce a Jerusalén, ciudad hacia la cual se dirige todo el movimiento de la narración evangélica de Lucas. El segundo gran tema es la revelación gradual de Jesús. Al principio los ojos de los discípulos estaban cegados y eran incapaces de reconocer a Jesús. Esto no es por influjo de Satanás, sino por una mera limitación humana. Solo después de la instrucción de haber sido instruidos, la venda desaparece de sus ojos. Pero la tensión dramática del relato aumenta, ya que los discípulos no reconocen a Jesús en el camino, ni tampoco porque lo tengan ante los ojos, sino por el hecho de partir el pan.
Es la fracción del pan la que les abre los ojos de la fe y al instante Jesús desaparece. El otro gran tema es el cumplimiento de las profecías. En Jesús se cumplen esas profecías. En su prólogo, Lucas había ya expresado que su intención era relatar ordenadamente los acontecimientos. Recordemos que los discípulos pensaban que Jesús era un profeta poderoso en obras y palabras y el liberador esperado de todo Israel. Jesús, insistiendo en todo lo que anunciaron los profetas, no solo se manifiesta como profeta, sino también como el Mesías sufriente, sobre el cual Moisés y los profetas habían ya hablado. Así, interpretando el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, todo lo que a él se refería, Jesús ofrece una linda catequesis a sus discípulos, un relato ordenado, que hizo que estos se cuestionaran. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y por último, la Eucaristía. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Este versículo no solo nos recuerda el relato lucano de la última cena, sino también que de ahora en adelante Jesús resucitado estará presente en la comunidad de discípulos, no de manera visible, después de la ascensión, sino en la fracción del pan. Luego, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, agregará un nuevo tipo de presencia a esta. Yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, es decir, el Espíritu Santo. Lo que promete el libro de los Hechos, el libro de Lucas, el envío del que el Padre le ha prometido, sabremos en Lucas 24, sabemos que por Hechos 1, 4, 5, que eso que el Padre le prometió es el Espíritu Santo. Te pongo acá los tres textos en paralelo como siempre. A tu izquierda el libro de los Hechos, a tu derecha una primera de Pedro y en el centro los discípulos de Maús, Lucas 24. Pausa este video y lee atentamente cada uno de estos textos. Ahora, como siempre, te propongo que vos le hables a Dios con el Salmo 15, que es expresión de la confianza y gozo profundo que brotan de la intimidad con Dios. El que hizo este salmo probablemente era un levita, es decir, una persona consagrada al culto de Dios en el templo de Jerusalén, que se encuentra en un grave peligro y acude al Señor, fuente de vida, para que lo libre de la muerte. Posibles lecturas. La primera es con Israel. Tentado, turbado por el mundo circundante, el salmista pide a Dios que ilumine el sentido de su existencia como pueblo separado, como pueblo elegido. Siente en el fondo de su corazón la seguridad de tener la mejor parte. Su opción de creyente y practicante, lejos de ser un peso, una obligación onerosa, es para él fuente pura de dicha incomprensible para los paganos y describe su vida de intimidad con Dios. Si querés lo podés leer con Jesús. Jesús lo usa para expresar su intimidad con el Padre. Y es a menudo que use la imagen de la morada, de la casa de Dios. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Y por último, con nuestro tiempo. El lado dramático de la vida de un verdadero creyente. Quien tiene fe es un hombre inmerso en un mundo que vive en forma muy diferente a él. Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por locos. Podemos, como el levita de este salmo, sentirnos muy solos. El paganismo nos rodea por todas partes. Mediante este salmo
pedimos a Dios no absolutizar nada. Dios es el único absoluto, nadie más. Escucha el Salmo. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Te voy a volver a pedir que pauses el video y que puedas hablar con Dios usando las palabras de este hermoso salmo. Y como siempre, terminamos nuestra oración cantando. Esta semana te propongo la siguiente consigna. ¿Cuáles son esas actitudes que pensás debes asumir para descubrir a Cristo que se hace presente a tu lado en el camino de la vida y para participar junto a Él de la fracción del pan? El Señor esté con vos
y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.